Y eso es lo que lamentablemente condena a la sociedad a ser constantemente esclavo. La confianza ciega que en un tercero, debajo de una promesa de devolución. No se olviden que en el 2001, así como la gente que tenía $100.000, recibió un cuarto. Eso es tiempo de vida que sacrificaste para estar con tu familia, que confiaste ciegamente, que te robaron, porque fue un robo. No hay otro nombre. Y esto está pasando perfeccionado, digitalizado, dependiente de ni siquiera que si querés un empleado bancario pueda apelar a su empatía, porque esto depende todo de la tecnología, es programable, y lo que es programable no es corrompible. Entonces, acá sí que respondo una pregunta anterior de ¿por qué estoy en contra de mi ley si soy libertario supuestamente? Porque la eficiencia del Estado genera credibilidad, y esa credibilidad nos llevó a lugares y a puertos bastante oscuros. Y no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando hace 20. Y gente que se suicidó y pasó un montón de factores bastante graves porque la gente confió en su dinero. Entonces, ni siquiera tenemos dinero, y el dinero que nos obligan a usar nos lo manipulan como quieren. Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando una vez más en este humilde y pequeño espacio destinado a la filosofía y el análisis cultural. Hoy contamos con la presencia de Lucas Didodo. Muchos lo conocen por Lecturas Libertarias, un espacio que no hemos cansado de recomendar, aún cuando él no ha estado presente. De hecho, nos tenía un poquito abandonado, pero aquí está, lo hemos recuperado, nuestro amigo. Esperando que venga a Córdoba, porque los que conocen mi humilde morada saben que cuando recibimos una visita, solamente le pedimos que traigan una tira de pan, que nosotros ponemos el fernet, el vino, los chinchulines, las achuras, mollejas, el vacío, tira de asado, tapa de nalga, vacío. ¿Por qué no metemos un cordero entero y listo al asado? Bueno, estamos con un amigo, de verdad, un gran amigo. Acá lo queremos mucho, recomendamos mucho su trabajo, porque habrá notado que en los últimos tiempos venimos trabajando en mi otro canal un tema fundamental: el Foro Económico Mundial, la nueva estructura financiera internacional. Hemos estado estudiando cómo opera hoy el globalismo, cómo el ecologismo se levanta como bandera para mitigar un pretenso cambio climático antropogénico, pero que a la postre implica un gran control global. Y no podemos dejar fuera de la ecuación lo que es el dinero, porque en definitiva se controla la población para tener un control total de la economía. Si es que podemos hablar de economía cuando hablamos de una actividad burocrática. Esta es una gran discusión. Si propiamente es economía una decisión burocrática. Y acá aparece el siglo XXI, aparece Internet, aparece la globalización, aparecen las telecomunicaciones, aparece el dinero digital. Hoy nos van a estar educando durante una hora para entender qué es esto del dinero digital. ¿Es lo mismo una criptomoneda que los pocos ahorros que tengo en mi billetera virtual de Brubank? ¿Es acaso lo mismo? ¿Es lo mismo ese dinero virtual que a veces los hablan de encaje bancarios, que no sabemos qué pasaría si todos quisiésemos sacar el plazo fijo mañana, que el dinero que circula en la calle? ¿Es lo mismo el crédito financiero, las tasas de interés que terminan siendo una creación? Parece que es todo tan complejo, al menos para nosotros es muy complejo. Pero nos interesa el punto del dinero virtual. Hoy todo está digitalizado. Y voy a hablar, y no interrumpo más. ¿Por qué me interesa este tema? Por algo que sucedió hace unos años atrás. Muchos lo han olvidado. Yo sé que Lucas no. Por eso es mi amigo. Déjame adivinar, Canadá. Canadá. El convoy de la libertad. Fue ahí cuando yo dije, acá hay algo raro. Semejante actividad de revolución civil que se estaba llevando contra el Partido Liberal de Trudeau en un confinamiento criminal, se detuvo en un par de horas simplemente cuando el gobierno se cansó y dijo, congelamos las cuentas bancarias que están todas digitalizadas. Ahí fue cuando yo me di cuenta que acá hay un problema serio. Ahí fue cuando yo dije, esto es más grave de lo que parece. No interrumpo más. Gracias a todos los que están conectados. Recuerden dejar sus preguntas, que acá hay un especialista. Lucas, empezamos con esta pregunta. ¿Qué es el dinero digital o virtual? O si es que lo mismo es distinto. ¿Y por qué debería importarnos esto? En gran medida, voy a tomar algunos de los puntos que fuiste diciendo que es, por ejemplo, Brubank, hablaste de encajes.
digamos, la economía, el libre mercado, si se quiere, como existe en la fantasía de los libertarios, me incluyo, no existe, porque básicamente vos tenés un control positivo en base a una organización criminal, llámese Estado, en el que el marco de las decisiones se depende entre las negociaciones que existen entre el buró de turno, que no es más que una figurita, y quienes realmente tienen el poder, que son grandes instituciones, metacapitales e inclusive el poder económico concentrado. Podemos hablar de un BlackRock, podemos hablar de un Foro Económico Mundial, podemos hablar de inclusive de un Vanguard Group, podemos hablar de grandes justamente nombres que toman las decisiones tras bambalinas debajo de la ilusión de que la discusión democrática y a través de los parlamentos se decide en base a la voluntad popular. Esa, si se quiere, fantasía que tienen los liberales clásicos de la transustanciación de la voluntad popular hacia el burócrata que dictaminará los marcos regulatorios para justamente generar una sociedad próspera que no es más que un cuento de hadas que en la realidad nunca se va a transpolar. A ver, el dinero per se, si se quiere, no tenemos dinero per se porque tenemos hoy por hoy un papel moneda que es simplemente instrumentalización. El dinero, para que, como fue evolucionando en la sociedad, siempre tuvo una utilidad real, el cual, si se quiere, se trataba de justamente justificar su intercambio porque no solamente que aportaba como valor de cambio, sino que aportaba una utilidad. Hablamos de la sal, hablamos del tabaco, hablamos de la pimienta, hablamos del ganado, hablamos del oro, cuestiones que en la acción humana y en la libertad es lo que directamente la sociedad en su conjunto había decidido. Cuestión que con el desarrollo de los estados modernos, y para poner perdón que parece que me voy muy para atrás, pero hay un porqué de por qué estoy hablando de todo esto. Tenés el desarrollo de la Reserva Federal, 1913, detrás de mucho de todo lo que es los Rothschild, no me sé la otra familia, los Rockefeller, que justamente buscaban lograr un control mucho más amplio de todo lo que es el dinero y el crédito. Gracias a eso se financió también en gran medida la Primera Guerra Mundial. Y a mí me gusta dar, si querés, una mimetización. Digamos que el burócrata con la posibilidad de tener un banco central en la mano, y a esto voy ahora porque el dinero digital es muy importante, es como que tienen la posibilidad de reproducir, si se quiere, como nosotros tenemos en YouTube, de acelerar la velocidad de reproducción. Porque así como pueden generar políticas monetarias expansivas que digamos, tiran dinero a la calle, pero no solamente en dinero papel, sino en un montón, de, si se quiere, de diferentes herramientas, que hace que la gente se desprenda más rápido del dinero, entonces hay una cierta demanda agregada, que eso después se transforma en inflación y demás, o pueden cuando quieren, básicamente generar una política monetaria contractiva que hace el efecto contrario. Entonces, desde la creación del Banco Central, los diferentes políticos, los diferentes burócratas tienen la posibilidad de manipular a la sociedad como nosotros manipulamos la velocidad de reproducción que queremos utilizar en YouTube. Ya de base, si eso no nos hace ruido de que nos puedan manejar como marionetas en base a algo tan elemental como lo es el dinero, mínimamente creo que hay cosas que no se están cuestionando acordemente. Me voy a adelantar 60 años, post Bretton Woods, básicamente la inconvertibilidad que tenía en el dólar para que vos puedas tener oro en tu poder, que de hecho el oro que tenías en tu poder lo tenías que entregar. Entonces, lo que generaron con esto es el caldo de cultivo para que los bancos centrales obtengan dinero real que se regía a través de la acción humana y a los seres humanos nos dieron papelitos de colores que estamos obligados por el mismo derecho positivo a utilizar. El tema es, a ver, la llegada del dinero digital, hoy por hoy ya la fueron, si querés, testeando gracias a esto mismo, como el dinero que hoy por hoy estamos utilizando. No es dinero real, sino que es papel pintado. Y encima de que toda la fricción que hoy por hoy te genera, porque no paran de emitir base monetaria, si sea dólar, si sea euro, si sea peso, si sea bolívar, si sea cualquier sea, porque en realidad tampoco pueden controlar la demanda de dinero por otros factores más, si se quiere, económicos, que lo voy a dejar por el momento por fuera. A ver, esa fricción que hoy por hoy se nos genera con el efectivo se resumió básicamente en renunciar a tu libertad gracias a la comodidad con la aparición de la fintech. ¿Qué es lo que hace en particular, por ejemplo, que esto sea un primer paso para directamente el dinero digital total, que es lo que habías hecho en la introducción en un principio, en parte detrás de BlackRock, del Foro Económico Mundial? Que la gente, como tiene la fricción
de no poder utilizar el efectivo, que es lo que garantiza el anonimato, hoy por hoy está muy normalizado el uso de plataformas digitales. Brookbank, Lemon, Walla, inclusive de todo lo que es las transferencias bancarias, Mercado Pago, que es una de las peores de todas. Y esto lo que genera es que, obviamente, esa es toda actividad económica que vos hagas, no solamente que puede seguir tus patrones de consumo, porque de hecho acá en Argentina todavía no pasa, pero en Chile ya ha pasado que, por ejemplo, con las aplicaciones de Mastercard ya te van midiendo la huella CO2. Entonces, sí, 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 te escucho. Perdón que quise interrumpir, solamente recuerdo a la gente que de hecho hace ya 5 años hay una aplicación que se llama Tuconomy, que depende de Mastercard, que es el modelo que está implementando hoy la Unión Europea para eventualmente utilizando esos patrones de medición del consumo en base al impacto que tiene con la huella de carbono, eventualmente aplicarlo como control, y yo agrego por mi parte biopoder, sobre un control político directo sobre nuestro consumo, generando lo que va a ser el día de mañana un nuevo pasaporte sanitario, que igualmente ya se está aplicando en otra área que ya le hemos hablado previamente, que es en Internet en base a lo que es un supuesto control en base a la seguridad, empezar a generar un pasaporte digital para que determinados usuarios que con el control biométrico, es decir, cuando se corrobora quién está detrás de la pantalla, a qué información puede acceder o qué redes sociales puede utilizar. Que esto ya está documentado. Nosotros hemos presentado la prueba directa de los proyectos presentados en las cámaras. Cierro con esto y vuelvo a ceder la palabra. Recuerden que en filosofía política la gran discusión con la ficción del contrato social, ya he explicado por qué es una ficción, no es que hay un antes y un después, simplemente mutó el poder. Se negocia siempre cuánta seguridad y cuánta libertad. Y en nombre de la seguridad se termina aniquilando la libertad, que es lo que ha sucedido en los últimos 500 años, o sea, la ficción del Estado moderno. Perdón, Lucas, que te haya interrumpido y te vuelvo con la palabra. Por favor, amigo, no hay ningún problema. El punto es, gracias al avance de la fintech, de esto de inclusive respetar el empresariado y el trabajo moderno, hoy por hoy actúan como el brazo digital confiscatorio del Estado. Vamos a una noticia reciente. La cuestión de que ahora en Mercado Pago te van a retener ingresos brutos de forma obligatoria. Eso es algo que con el efectivo, en general, cuando vos tenés algo un poquito más de feeling, un poquito más, un comerciante que es un poquito más pillo, decís, loco, no me factures, porque yo no tengo que darle explicaciones a nadie, es más plata que tenés vos, más plata que vos tenés para tus hijos. Obviamente todo esto partiendo desde que mi formación es evidentemente libertaria anarquista, así que considero cada uno de los impuestos un robo, ergo, cualquier tipo de intromisión sobre el derecho natural de las personas me parece ilegítimo. El punto es que justamente gracias a la introducción de la fintech y la fricción que se genera al efectivo, que era el que traía el anonimato, es que hoy por hoy los estados, los burócratas tienen un mayor control de cada una de las transacciones, porque mientras que vos le estás inocentemente pasando plata a tus hijos por Mercado Pago, el estado y el burócrata sabe que vos tenés una conexión directa con tu hijo gracias a los datos biométricos que tuviste que subir previamente, ergo van haciendo, si se quiere, un perfil en el cual básicamente están documentando a cada paso cada uno de todo lo que son tus movimientos económicos. El punto, si se quiere, de vulnerabilidad y no a la vez, es que a diferencia de, por ejemplo, lo que es la CBDC, que la CBDC yo la tomo como un fantasma, porque en realidad hoy hay algo que ya está funcionando en paralelo bajo el temor de la CBDC, que son las stablecoin, que es la tokenización del mundo real de un activo subyacente que hoy por hoy funciona, que es el dólar. Y ahora entro en ese tema, es que si, por ejemplo, por H o por B la base de datos de Mercado Pago se desaparece, como es un núcleo centralizado, es mucho más sencillo de que toda esa información se pierda. Blockchain, así como puede traer libertad, en realidad, habiendo estudiado y habiéndome dedicado a esto que realmente me apasiona, eh, se disfrazó la libertad nuevamente de justamente lo que va a ser un control mayoritario distribuido en diferentes nodos total de la población. Porque el mojón inicial, si se quiere, fue Bitcoin, que ya sabes más de una vez que yo lo he criticado un montón, porque se considera que es el arma indiscutida de la libertad y en realidad ni siquiera lo es así. Pero en el medio, tras bambalinas, se fueron generando un montón de proyectos, un montón de patentes, hoy por hoy bajo el nombre de ISO 20022. Para la gente que quizás no lo sabe, hoy por hoy cuando vos tenés que hacer una transferencia internacional, por ejemplo, si vos querés, por ejemplo, enviarle una donación a alguien que está en Egipto, vos tenés que
con los pesos argentinos comprar dólares, con el dólar se compra euro, con ese euro se compra libra egipcia y esa persona recién a partir de ese momento puede llegar a recibir una transacción. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema SWIFT depende después de los 70, se generó básicamente con el conocimiento tecnológico de los 70 y hoy por hoy se sigue utilizando un sistema arcaico. Gracias a las ISO 20022, que son las criptos, si se quiere, que van a estar reguladas detrás de Clarity Act, detrás de Genius Act, todas estas leyes nuevas de, si se quiere, de Donald Trump, lo que va a traer es facilidad, mucha más velocidad, para que justamente toda esta fricción que hoy por hoy existe en el sistema bancario internacional se resetee, Great Reset, volvemos al punto inicial del tema del Foro Económico Mundial, y pasemos a tener si se quiere, un sistema financiero, en realidad se llamaría 4.0 porque ya tuvo sus grandes cambios. Primero con la introducción de la Reserva Federal, la inconvertibilidad del oro, Bretton Woods, y ahora tenés este nuevo gracias a la fricción del efectivo, que hoy por hoy es imposible prácticamente de usar, perdón, por los autos vivo en zona oeste, y ahora directamente con la intromisión de la contabilidad distribuida en básicamente todo el proceso. Habrás escuchado, ya que no hablaste en un principio, la tokenización del mundo real. Lo que están buscando es a través de la blockchain, todo lo que son los activos hoy por hoy del mundo real, el oro, las propiedades, el real estate y demás, tokenizarlo y que eso esté sostenido a través de la blockchain. El problema con esto es, como te digo, como vos tenés nodos diversos y la información se actualiza en tiempo real en cada uno de los nodos, vos no podés atacar un único nodo, porque justamente si vos destruís un nodo de 100, los 99 restantes se siguen actualizando en tiempo real y detectan cada una de las transacciones. Esa es la estructura que hoy por hoy se está trabajando a través de diferentes, si querés, empresas, porque en realidad si tiramos del hilo es más la propia CIA, más el propio Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, como Ripple, que quizás lo habrás escuchado, o Stellar Lumens, que están, si se quiere, trabajando en todo lo que es el desarrollo de contabilidad distribuida, que ni siquiera es proof of work, como lo es Bitcoin, ni proof of, ni proof of stake, como lo es Ethereum, sino que es proof of consensus con nodos centralizados elegidos por ellos a dedo. Ripple como empresa centralizado, la XRP Ledger en particular, que es donde se están testeando las CBDC y donde posiblemente el euro digital empieza a circular a partir de ahora en octubre, es descentralizado. Esos nodos son elegidos obviamente a dedos por ellos. Entonces, con esta implementación, a partir del 14 de julio del protocolo ISO 20022, los bancos van a tener unas ciertas normativas que seguir para justamente tokenizar todo lo que es su actividad económica, y montarla sobre la XRP Ledger o sobre diferentes blockchains, como puede ser Chainlink, como puede ser ADA Cardano, para que justamente la transparencia reine. El tema es la transparencia sobre nosotros, la transparencia sobre el burócrata. ¿Qué control tenemos a partir de ahora sobre nosotros si ni siquiera tenemos vías de escape? Como por ejemplo, como pasa en Argentina, decís, ok, la demanda de pesos cae, que era lo que hablaba en un principio, voy, me refugio en el dólar, voy, me refugio en el dólar. Si el burócrata tiene el control total sobre mi actividad económica y puede restringirme sencillamente con el desarrollo de la inteligencia artificial, un algoritmo que está preestablecido a cómo debería ser mi patrón de consumo en base a las estipulaciones y predicciones que hace el burócrata, ¿cuál es mi vía de salida? Entonces, básicamente estoy o condenado a obedecer o a la desidia. Esto es, resumidamente, lo que está pasando con todo lo que es el desarrollo de, no la CBDC, porque las stablecoins están tomando ese mismo rol, que es básicamente tokenizar un activo del mundo real, que es el dólar americano, inflarlo, así como pasa la emisión monetaria. Tether, que es justamente USDT, hace exactamente lo mismo, puede crear cuantos tokens quiera simplemente con agregarlos como si fuera un numerito, y eso es dinero circulante en la red, y encima se está acercando todo para que no tengamos ninguna vía de escape. A partir de este punto, todos los temores que existen hoy por hoy respecto al avance del globalismo, a la pérdida de la libertad individual de las personas, el político, sea quien sea, por delante de la escena y detrás de escena, todo lo que es el poder económico concentrado que comanda esos políticos, prácticamente tienen hecho todo a la mano para que haya una transferencia, si se quiere, ni siquiera tan fuerte como lo hubo previamente de riqueza, para que ellos tengan todo mucho más a la mano y que nosotros seamos simplemente marionetas útiles que puedan llegar a servir o no al tecnato, porque también, a ver,
De la mano del desarrollo de todo lo que es el control digital biométrico de la moneda, está el desarrollo de la inteligencia artificial. Si se pretende a través del Estado una singularidad económica, muchos de nosotros que tenemos actividades artísticas nos vamos a ver desplazados y gracias a las ideas también del desarrollo del crédito social, es que básicamente nuestra función en la vida va a quedar relegada al capricho de lo que en su momento decía Yuval Noah Harari, el que no nos sirve, cosas en el brazo y videojuegos y básicamente todo lo que es tu función de vida como ser humano, de tratar de alcanzar la perfección en lo que uno considera correcto porque es su vocación, va a quedar relegado a simplemente el capricho de la misma inteligencia artificial y la singularidad económica que están buscando. Perdón la extensión, no sé si, si quedó claro. Quedó muy claro y aprovecho ya mismo a saludar a Saúl. Muchísimas gracias por el apoyo a este humilde espacio. Dijiste algo que me interesó y quiero profundizar un poco más, que nos puedas explicar a nosotros, los meros mortales ignorantes, como es mi caso. Yo nunca hablo de economía por obvias cuestiones. Siempre he dicho que hay que ser humilde en la vida y hablar de lo que uno sabe. Por eso no me meto en la cuestión económica. Te voy a comentar algo que quizás vos sepas, Lucas, y si lo comento a la audiencia para que hagan un poco de memoria. Recordarán que el año pasado se firmó Visión por el Futuro, Pacto 2045, que implica una aceleración y una profundización de la Agenda 2030. Nosotros, de hecho en mis conferencias, yo me dedico a hablar principalmente de eso, simplemente tomo el documento de la ONU y lo desmenuzamos, punto por punto. Lo desmenuzamos. Claro que yo me enfoco en la parte ecologista. Pero hay un título dentro del documento que firman todos los países, excepto 6. Hay que reconocer que alguna pequeña cosa buena habrá hecho Milei en ese sentido. O sea, cada santo su vela acá. Después vamos a hablar también del gobierno libertario, por cierto. Pero digo, en ese documento hay un título muy llamativo. Se llama Nueva Gobernanza Mundial. O era Nueva Gobernanza Internacional. Pero es Nuevo Gobierno Mundial, Nuevo Gobierno Internacional. Allí, en un subtítulo, se hablaba de una reestructuración del sistema financiero internacional. Y en un artículo se hablaba de cómo esta nueva gobernanza global iba a requerir de inteligencia artificial. Vuelvo aquí a que Lucas nos explique, por favor, ¿qué implica para nosotros? Yo pienso siempre que le estoy hablando a mi mamá, que debe ser la única persona que ve mis vivos. Digo, para nuestra querida doña Rosa, nuestra querida doña Olga, nuestra querida doña Mabel, ¿cómo le podemos explicar lo que es básicamente la inteligencia artificial? Que no es inteligencia, por cierto. Pero ¿cómo se vincula la Procesamiento de inteligencia información. artificial al control? O sea, yo me quiero comprar ahora una nueva máquina de gimnasio, me quiero comprar un nuevo muñeco, me quiero comprar un celular. O sea, ¿tiene impacto la inteligencia artificial en mi consumo diario? ¿No impacta en nada? ¿Es un problema macroeconómico? ¿Están en la ONU pensando qué consumimos, qué no consumimos? ¿Cómo nos podrías explicar esto que han pactado todos los países y que implica, como lo dice el propio título, una reestructuración del sistema financiero internacional? La inteligencia artificial no tiene la capacidad de razonamiento ni de discernimiento ético que puede llegar a tener un ser humano y eso lo vuelve para herramientas prácticas y de utilidad, como por ejemplo un trabajo operativo, algo beneficioso, pero el problema es la constante agregado de información lo vuelve un peligro por justamente el primer punto inicial. Es carente de moral, es carente de ética, ergo el juicio que pueda llegar a tener no va a ser en base a la humanidad propia que nos caracteriza a los seres humanos. Para justamente hablar de dinero digital y de hablar de inteligencia artificial, tengo que hablar de justamente las herramientas de control que se tratan de desarrollar, que es crédito social. ¿Qué se busca justamente con el crédito social? Es niveles de tolerancia y de obediencia mínimos en base a justamente la restricción propia de tu misma cadena de suministros. ¿Por qué? Porque se puede llegar, por ejemplo, a, entre comillas, promediar cómo debería de actuar una persona de clase media con un ingreso promedio de entre 500 y 600 dólares. Cualquier persona que exceda sobre, por ejemplo, ese tipo de comportamiento o genere mayor cantidad de huella de CO2, no hay problema con el CO2, ¿no? Con el tema del vivo, por la duda. Porque viste que A esto ver, es aclaro, loco, por si no viste el vivo de anoche. Anoche estábamos hablando de sionismo, judaísmo talmúdico,
los crímenes de Gaza, aborto, eutanasia, confinamientos masivos y masonería. O sea, de ahí en más, sentite libre en este espacio. Olvídate. Buenísimo. La cuestión es, a ver, la programabilidad y la predecibilidad que buscan en el comportamiento de la gente para que los marcos regulatorios de la nueva normalidad, que esto mucho cuando pasó lo del 2020, muchos de los presidentes lo dijeron en sincronía y en políticas no existen las casualidades, existen justamente las causalidades, es utilizar la inteligencia artificial para que justamente como vos tenés la actividad económica del ser humano totalmente controlada, traqueada en base a sus datos biométricos, eso implica justamente que si la inteligencia artificial, que es la velocidad llevada a la exponencial de procesamiento de datos, ve que justamente tu actividad económica no está basada en las normativas vigentes que el derecho positivo estatal requiere que vos tengas para justamente lograr encajar en lo que buscan que sea un ciudadano modelo, sencillamente puede restarte automáticamente crédito social, lo que te va a quitar gradualmente, si se quiere, tu condición de ciudadano. Esto se puede ver, si se quiere, muy reflejado, que lo vieron muy bien en Black Mirror. Black Mirror, que es la serie distópica, que justamente cada vez que una persona no agradaba o no seguía los parámetros pretendidos para que seas un ciudadano modelo, te restaba punto hasta que básicamente eras un asignado social. O sea, vos cualquier tipo de nueva problemática de salud pública que pueda llegar a existir, si vos tenés todos tus datos biométricos debajo del control, si tenés tu dinero controlado y la inteligencia artificial entiende que no estás justamente siguiendo aquello que el gobierno pide para que no seas una amenaza pública, sencillamente con la programabilidad propia que hoy por hoy tiene esta capacidad de tener el dinero centralizado y digitalizado, sencillamente no tenés acceso a ese mismo, ergo o estás obligado a obedecer las normativas vigentes o sencillamente perecer por tus propios medios bajo la excusa de, bueno, no es que te estamos dejando morir de hambre, sino que simplemente hay una condición X que se tiene que seguir y vos decidiste sublevarte ante ella, ergo vas a tener que pagar las consecuencias con tu subsistencia. Como es básicamente el mismo discurso propio que decían, no es que no podés abrir tu local, sino que te lo clausuramos porque vos no le pedís a la gente que se ponga una tela pedorra en la boca. Básicamente utilizan, si se quiere, el mismo discurso maquiavélico manipulador para justificar el avance. Lo particular es que sí, perdón. Perdón, porque este tema es para mí súper interesante. Recuerden que ya hemos hablado de cómo hoy la Unión Europea está avanzando a partir de lo que es el sistema chino en el biocontrol sobre los ciudadanos. Y siempre en nombre de la seguridad. Acá hay dos conceptos claves. Primero, nuestro querido amigo Lucas nos acaba de hablar de un concepto fundamental, maquiavélico. ¿Por qué digo que es clave esa palabra? Porque el Estado moderno, y esto es lo que han tomado clases de filosofía política conmigo lo saben, el Estado moderno tiene dos bases teóricas para justificarse a sí mismo, cuando surge la monarquía absolutista en el siglo XVI. El Leviatán de Thomas Hobbes y las cartas de los Médicis de Maquiavelo. Ahí es cuando se pergeña el Estado moderno tal como lo concebimos hoy. Que luego va a venir el avance republicano, no voy a hablar de eso porque terminamos pasado mañana, pero está esta noción maquiavélica de fondo siempre. Y otro punto, Lucas fue de los pocos, y yo lo voy a reconocer siempre eso, que a mí me ayudó a abrir mucho los ojos, cuando Patricia Burrich, la mejor ministra de Seguridad, habló de utilizar la ingeniería de los controles del me sale control biométrico, de realidad control facial, el registro facial por datos biométricos, ahí está, era datos biométricos, para perseguir a los piqueteros, gran parte del derecho lo aplaudió, pero fueron pocos los que dijeron cuidado, y yo no entendí, porque ese tipo de tecnología que se está trayendo directamente de China es la que se utiliza para perseguir a los disidentes, lo digo por conocimiento de la gente que no quiere formar parte de la Asociación Patriótica en China, para que el Estado tenga un control total sobre los ciudadanos. ¿Qué es lo que se va a empezar a utilizar ahora? Que de hecho, cuando fue el fenómeno de la pandemia, el otro día hicimos un informe de 7 ministerios de salud en el mundo que en la reunión del Foro Económico Mundial
en este verano, dijeron lo beneficioso que fueron las herramientas, los datos biométricos para poder establecer una política sanitaria efectiva en sus países. 7 ministros de salud hablando de lo importante que eran las tecnologías con los controles biométricos para poder rastrear a los ciudadanos y, según ellos, cuidarlos. Era básicamente perseguir al que no quería caer en las garras del biopoder. Perdón nuevamente la interrupción, pero son conceptos importantes para que la gente vea cómo esto se vincula con todo. No es un tema aislado de el dinero que yo tengo en Brobank. Es mucho más complejo. Acá hay toda una ingeniería por detrás que va desde la cuestión de salud, la cuestión ambiental, la cuestión del consumo, o sea, incluso la cuestión de cuántos hijos vamos a tener, pero no quiero entrar ya en ese punto, porque ahí sí le voy a quitar mucho tiempo. Lucas, perdón por la interrupción nuevamente. No, no, al contrario, amigo. De hecho, me diste el disparador para algo. Eh, a ver, sí me preocupa el control biométrico respecto a ese tema, pero último una cámara, me tapo la cara y la puedo tirar. A mí me preocupa más, y por eso utilicé el término maquiavélico, el propio panóptico, el propio panóptico arcaico y analógico que se genera en la gente, que cuando sencillamente se come cualquier tipo de relato del gobierno es capaz de denunciar a su vecino. Eso no hay palo que rompa una cámara ni celular que lo tire a la basura, y lamentablemente eso habla de lo podrida que está la sociedad, porque ver vecinos de todas las vidas denunciando vecinos, a mí particularmente ya me dejó la enseñanza de que estamos a un relato que cale realmente fuerte para que seamos carne de cañón para el que realmente quiere sostener el relato oficial. El punto anterior es que a eso iba con el tema del dinero digital. Lo que aparece en las plataformas no existe realmente. Vos no tenés plata en Brubank, así como no tenemos plata en Mercado Pago, así como no tenemos plata en los bancos. Lo que existen son promesas de devolución. Y, y ese es un punto muy importante, porque debajo de cualquier excusa de crisis de liquidez que puedan llegar a existir, es como directamente el nuevo sistema financiero puede desplegarse hoy por hoy. Entonces, a ver, eh, cuando uno va a dejar plata en el banco, supongamos, vamos a poner un número chiquitito para que no sea confuso. Vos tenés 100 pesos ahorrados. Pensemos que esos 100 pesos son en el 2000 que valían algo, ¿no? Entonces, lo que hace el banco es, de esos 100 pesos, dependiendo de la regulación bancaria pertinente en cada uno de los países, guarda un porcentaje. Ese porcentaje es lo que se llama encaje fraccionario. En Argentina, a ver, creo que no me acuerdo bien el número, pero de entre cada 9 y 10 dólares que existen en el mundo, 9 son físicos, digo, de cada 100 dólares que existen en el mundo, 9 son físicos, el resto son asientos contables. O sea, no existen, no es que están vigentes, no es que los podés tocar, no es que son tangibles, sino que simplemente están en la contabilidad creativa de los diferentes bancos del mundo, bajo la sostenibilidad de que eso es una promesa de devolución al prestamista. Eso no existe en realidad. Entonces, si yo voy con 100 pesos al banco, el banco lo que puede hacer es guarda 20 pesos, eso dependiendo de la regulación de cada banco central, porque eso sí lo comanda, no puede controlar la oferta monetaria al centavo, que eso es, es un tema que si se quiere después lo tocamos, pero la regulación bancaria es imperante por cada uno de los bancos, ponele que privados, que existen en cada país. El resto lo presta. Acá hay dos conceptos fundamentales que tengo que retroceder un poco al principio, que es, no existe una tasa natural de interés, porque lo decide de forma, si se quiere, arbitraria el burócrata del Banco Central, en base a lo que dije en un principio. Pueden configurarnos como ellos deseen, como cuando nosotros ponemos un video en YouTube. Si quieren que haya más actividad, ponen un por dos, aumentan o generan políticas monetarias expansivas, la gente necesita desprenderse mucho más rápido del dinero porque se le derriten las manos, entonces eso genera un shock de demanda con una oferta que no crece, entonces ahí empieza a generarse la inflación. Pero vos fíjate qué tan manipulado está el público en general, que uno dice, hay 2% de inflación, ponele, en Estados Unidos, para dar un ejemplo, no es real, estoy dando un ejemplo para ilustrar. Entonces, la inflación está controlada. Claro, pero en 25 años, si tenés un 2,5% de inflación anual, que ni siquiera es inflación per se, porque se mide por el IPC
que ni siquiera es real, vos tenés un 25%, un 100% en 25 años. Básicamente te duplicaron el precio de todo lo que es tu costo de vida gracias a justamente apropiarse de lo que es tu propia producción y tu propio esfuerzo y tu propia riqueza. Entonces, estamos sometidos a un sistema que es un robo constante y que ahora simplemente los burócratas se rompieron la cabeza para perfeccionarlo. O sea que estamos a las puertas, lamentablemente, de la esclavitud. Porque si nosotros no podemos decidir sobre qué hacemos con nuestra plata, si un burócrata me puede decir cuándo puedo gastar y cuándo no, si yo tengo que seguir una normativa que yo nunca pedí, eso y estar reducido a que me estén pegando con un látigo, hay simplemente diferencias de dolor físico, porque en el trasfondo estamos hablando de prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vos dijiste qué pasaría justamente si vamos todos a buscar la plata al banco? Evidentemente no está. Acá tenés dos factores. Una se imprime porque existe el prestamista de última instancia, que es la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de la República Argentina, o sencillamente se puede generar un nuevo sistema financiero. ¿Qué pasó? La gente fue a buscar sus dólares, no estaban los dólares, listo, ok, especificación asimétrica. Con esa facilidad, mientras que la gente siga confiando en las instituciones bancarias y en la custodia de sus activos a un tercero que no paga las consecuencias, te pueden implementar un sistema financiero nuevo. ¿Por qué? Porque decís, ok, la gente ve que no pueden estar sus dólares, va a buscar sus dólares. No tenemos dólares, pero puedes tener un asiento contable que dice que tenés tus dólares y eso tenés básicamente el dólar estable metido en una wallet con contabilidad distribuida y nunca te enteraste que ya prácticamente sos víctima de la CBC. Así tan sencillo como nos pasó en Argentina en el 2001, se puede replicar a nivel mundial y de hecho es lo que están intentando. Porque toda esta cuestión que pasaba, Irak, eh, Israel, el hecho de que querían cerrar el canal de Orbán, la crisis del petróleo, el carry trade en Japón que se revierte, que no haya la suficiente liquidez, es la excusa perfecta para introducir el sistema financiero 4.0 con contabilidad distribuida a través de blockchain. Bueno, pasando en limpio, varias cuestiones. Primero, saludar a Naum, que nos deja una pregunta, que es, ¿el dinero es una ficción entonces? Yo por lo que he ido tomando nota, porque yo tomo nota porque pasemos los shorts y toda esta historia, vamos a hacer un par de clips acá de nuestro querido hermano, pero básicamente sí, o sea, no diríamos todo el dinero, pero un 90% del dinero es una ficción, como la vida misma. De hecho, interesante, Naum, no sé si te acordás cuando porque él estuvo conmigo cuando empecé a dar clases gratis de filosofía los viernes de la mañana. No sé si te acordás, Naum, cuando yo una vez, en las primeras clases, hace unos 2 o 3 años atrás, le dije, el 90% de nuestro conocimiento no es conocimiento, es un acto de fe. Uh -huh. Sin ir más lejos, por ejemplo, vos no has ido, ni yo, vos ni yo hemos ido a las Filipinas, pero confiamos que todo el sistema no nos miente y nos dice que las Filipinas existen. O sea, nosotros confiamos mucho en el sistema. O sea, si Lucas va a comprar un remedio a la farmacia para su hermosísima familia, que yo creo que tiene una familia envidiable, él no es ingeniero biomédico para saber que el farmacéutico le está vendiendo la pastilla que es para la enfermedad que es. Confiamos mucho en el sistema. ¿Sí? Confiamos mucho en el sistema. Bueno, básicamente las fuerzas del mal utilicen esa confianza en el sistema económico. Y por eso es tan difícil salir de este sistema económico. Pero que un sistema económico que sostiene una corrupción mayor, creo yo, me hago cargo que yo no quiero dejar pegado acá, Lucas, que es una corrupción anterior, que es el sistema político. Y es un sistema tan corrupto que hoy, por ejemplo, la democracia se convirtió en una nueva diosa. O sea, vos fíjate que los políticos pueden plantear cualquier aberración en la Cámara de Congreso. Tenemos incluso una diputada libertaria que salió a decir que quería presentar un proyecto para que los padres renuncien a la paternidad. O sea, tenemos, tenemos de todo. Lo que no se puede cuestionar es la misma democracia. O sea, es un sistema que se autovalida constantemente. Lucas, ¿querés que un día hagamos una tertulia sobre sistemas políticos? Porque esto creo que sería interesante, ¿no? Hay para repartir de lo lindo, amigo, con eso. Uf. Y acá están preguntando a ti, ahora, ¿le podemos pedir a Lucas una serie de conferencias sobre la historia del dinero, el oro, la banca? Banco. De hecho, tiene un canal muy bueno. No sé si seguís teniendo activo tu canal, porque veo casi como que estás sin mucha actividad últimamente en tu canal. Estoy haciendo costo-beneficio hoy por hoy de restringir
mi tiempo actual para tener más tiempo de estar con los chicos, así que estoy más dedicado en conseguir algo que se automatice para justamente poder destinar más tiempo a estar con ellos, así que el canal por el momento está en pausa porque ese objetivo que tengo como imprescindible no me lo está permitiendo nutrir. En cuanto yo tenga esta estabilidad y yo le pueda dar más tiempo a los chicos, voy a volver a hacer contenido, pero prioridades, Está, comprenderás. está perfecto y Banco Fuerte está muy bien. Lucas, ya nos quedan unos 20 minutitos más, un poquito antes tenemos que cortar también, pero quiero quitarme esta duda. La pregunta del millón. Si yo estoy en Cuba, al menos tengo una opción para irme. Me arriesgo que me coma un tiburón en el camino. O sea, al menos me arriesgo que me coma un tiburón. Esto suena gracioso, pero en realidad es muy triste. Digo en serio porque, por ejemplo, lo digo con toda la solidaridad del mundo. eh, Hay una noticia, por ejemplo, que yo nunca pude dar. Aunque parezca por ahí muy duro y que me enojo con mucho y por ahí como que puteo un poco y está mal, ya sé que no queda viendo un profe de filosofía, pero bueno, tenemos sangre de argentinos. Lo que pasó con todas estas familias de Venezuela queriendo cruzar por México y Estados Unidos, bueno, hubo una serie de atentados donde unos terroristas secuestran a las mujeres y niños. Yo insisto que hay un punto donde se acaba el diálogo y esto se resuelve por otros medios, porque los que están enfrente no son muy pacíficos, que digamos, ¿no? O sea, yo con Lucas puedo tener algunas concordancias, puntos que podemos tener diferencias, pero hay gente con la que no te puedes sentar a hablar. Bien. Pero ¿qué pasa en este sistema? Ni siquiera nos podemos arriesgar a la muerte para escapar del sistema. ¿No? Salvo que simplemente, como hicimos nosotros, casa con patio grande, nosotros tenemos ahí el caballito en el patio, tenemos la huertita y un hilo para coser y una agujita para irnos haciendo nuestra propia ropa, no tenemos mucho para hacer, digamos, o sea, ¿qué más podemos hacer? Digamos, o volvemos a la época de las cavernas, porque ¿cómo se resiste un sistema tan globalizado? Esa es la pregunta, hermano. Es que justamente, vos fíjate la conversación que hemos tenido más de una vez. Yo quiero generar una comunidad de gente que tenga valores morales y éticos similares a los míos y de escapar del mundo moderno porque me parece una tortura. Y literalmente, a ver, el problema justamente del sistema financiero actual, del sistema monetario actual también, es que básicamente devuelve al ser humano al trueque, porque la última consecuencia es que vas a tener que utilizar el trueque para sostenerte, porque si vos sabés que cuando vos querés utilizar el dinero, que no es solamente que es programable, que tiene fecha de caducidad, que lo pueden expandir hasta el infinito, o sea, ni siquiera dependen de los árboles vigentes en el mundo hoy por hoy para expandir el dinero hasta el infinito, sino que simplemente dicen, ok, hay 1 millón de pesos, a partir de ahora hay 10 millones de pesos. Y bueno, arréglense, flaco, total, no tenés salida, porque te restringo la salida. Básicamente te está obligando a ser una marioneta, sin carácter, sin personalidad, doblegado a las normativas, o devolver el trueque, porque no te queda otra cosa. Porque si querés sostener, eh, a ver, nosotros somos bastante grandes de cuerpo, y eso se debe en gran medida a la proteína. Proteína que ellos te tratan de decir que genera CO2 y que le estás cagando la vida a tus hijos, y le estás cagando la vida a tus nietos. Pero gracias a eso también hay desarrollo cerebral, hay desarrollo muscular, nos convierten en máquinas de combate que somos pacíficos pero no inofensivos, porque donde tenemos que ejercer mucho dolor para proteger lo que tenemos que proteger, no vamos a dudar. Entonces, si estás doblegado porque tenés inclusive, a ver, manipulación per se emocional para que comas basura ultraprocesada o carne artificial y no tenés salida, la única salida tenés en quedarte y olvidarte de cualquier tipo de pelea que puedas darle contra el mundo, o básicamente restringirte en lugares donde no pueda llegar el burócrata y devolver el trueque. O tenés, gracias a que blockchain existe, herramientas que hoy por hoy te permiten todavía libertad. En este caso particular, la gente cree que es Bitcoin, y voy a responder uno de los comentarios, pero en general Bitcoin lo que trajo es normatividad del dinero digital. Porque si yo te quiero mandar, pensemos esto, vos tenés un local, vos me querés vender un kilo de bola de lomo para que yo llevo a casa y le voy a hacer una milanesa a la familia. Ok, la bola de lomo, vamos a poner números redondos, está a 10.000 pesos. Si yo de esos 10.000 pesos, yo tengo que pagarte los 10.000 pesos de lo que vos me estás vendiendo la materia prima, más
Y eso es lo que lamentablemente condena a la sociedad a ser constantemente esclavo. La confianza ciega que en un tercero, debajo de una promesa de devolución. No se olviden que en el 2001, así como la gente que tenía $100.000, recibió un cuarto. Eso es tiempo de vida que sacrificaste para estar con tu familia, que confiaste ciegamente y que te robaron, porque fue un robo. No, no hay otro nombre. Y esto está pasando perfeccionado, digitalizado, dependiente de ni siquiera que si querés un empleado bancario pueda apelar a su empatía, porque esto depende todo de la tecnología, es programable, y lo que es programable no es corrompible. Entonces, acá sí que respondo una pregunta anterior de ¿por qué estoy en contra de mi ley si soy libertario supuestamente? Porque la eficiencia del Estado genera credibilidad, y esa credibilidad nos llevó a lugares y a puertos bastante oscuros. Y no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando hace 20 y gente que se suicidó y pasó un montón de factores bastante graves porque la gente confió en su dinero. Entonces, ni siquiera tenemos dinero y el dinero que nos obligan a usar nos lo manipulan como quieren, no lo está. Entonces, por eso me parece que es elemental discutir las bases de justamente la formación política que hoy por hoy es reinante, que es la supuesta farsa de la democracia representativa. No es tal cosa. Somos marionetas a las órdenes del poder político. Mientras que la gente no lo quiera ver o no lo quiera asumir por lo que sea, estamos en problemas bastante preocupantes. Y la verdad que está difícil. La verdad que está difícil, ¿no? Última pregunta para ya liberarte, porque sé lo importante que el tiempo es para mí, pero quiero aprovechar que estás acá y que sos alguien que sabe. Banco Central, esta promesa que teníamos de mi ley de eliminarlo, ¿vos lo ves algo viable, es algo real? Porque por ahí pienso, si eliminamos el Banco Central, ¿qué pasa con este mundo digital? ¿Cambia algo? ¿No cambia nada? Ya hoy, por ejemplo, ¿es necesario un Banco Central cuando... A ver, ¿cómo me doy a entender en lo siguiente? Estaba en una gira hace poco y en un momento me bajó hambre en el medio del aeropuerto, me bajó hambre y yo ya había cambiado toda la plata que habíamos tenido a la venta de los libros. Y dije, ¿qué hago? No voy a quedar como un idiota. Si vuelvo a cambiar plata, porque me bajó hambre en el medio del aeropuerto, quedo como un idiota. O sea, quedo así, sí, me decía, flaco, pensó un poco antes de ir a cambiar plata. Me arriesgué a decir, a ver, quiero comprar esto y pasé mi tarjetita de Brobank que está en plata argentina, en peso argentino, y resulta que me lo tomaron en otro país. Yo dije, uy, se internacionalizó el dinero, qué golazo, qué comodidad, tarjetita de Brobank, pagaste en el aeropuerto algo que estaba en otra moneda. ¿Qué pasa con el Banco Central? O sea, yo que no entiendo de economía, ¿sigue teniendo importancia o algo que ya van a desaparecer naturalmente los bancos centrales a cómo está girando hoy el mundo? Nunca la tuvo, amigo. Ese es el problema. Que vos pensás que el mojón inicial de la creación de la Reserva Federal es lo que incentivó la Primera Guerra Mundial. Si el político, que ya de base es una persona que no le molesta vivir del robo y que tiene a la disposición la posibilidad de acelerar los procesos y de desviar recursos a donde considere, sumado a que el military complex no es un pormenor ni ahora ni antes, y que eso le permite controlar mucho más detalladamente y aumentar su base imponible, ¿por qué renunciarían a eso? Si son tipos sin calañas. Y esto pasemos no solamente ahora, porque Estados Unidos es el más destacado, porque estás obligado a comerciar, después de lo que pasó con el petrodólar, en moneda estadounidense. Jerome Powell tiene el poder de sencillamente volvernos más pobres a nosotros, que dependemos tanto de importaciones como de exportaciones, con la simple bajada de tipos de interés y expansión de la base monetaria. ¿Por qué el político renunciaría a eso? Nunca lo fue, nunca fue necesario, porque el tiempo no se rige en base a lo que dice el burócrata del Banco Central. El tiempo, la tasa natural de interés, depende de cuánto estoy dispuesto a renunciar a mi consumo presente para recibir un adicional en futuro. ¿Qué te quiero decir esto? Yo tengo 100 pesos guardados. Vos querés comprar una moto que te vale 100 pesos, justamente. Entonces yo digo, ok, yo renuncio a mis 100 pesos
y yo te doy los 100 pesos a vos para que vos no tengas que esperar, por ejemplo, 6 meses a un año de tener que ahorrar y juntar mes a mes para comprar la moto. Lo que sí, si pensémoslo en términos de algo instintivo. Si yo tengo un sándwich de milanesa, me lo quiero comer ahora. Evidentemente, recibir un sándwich de milanesa dentro de 6 meses, mínimamente voy a querer un sándwich y medio. Bueno, eso con el dinero en libertad, el oro, la sal, la pimienta, el tabaco, cosas que la sociedad en su conjunto, en su libertad, ha elegido, tiene un costo. Entonces, el burócrata se arroga la que puede conocer cuánto estoy dispuesto yo a sacrificar de mi consumo presente para obtener un beneficio en el futuro y que consideran que, perdón, No fuera de mi pasa nada. control, cuánto eso está dictaminado en la sociedad. Entonces, acá hay una diferencia sustancial. La tasa natural de interés es algo que se da con dinero elegido en sociedad y en libertad. El tipo de interés es capricho político. Y desde 1913 en adelante vivimos en base a cuánto más o menos quieren acelerarnos los burócratas en base a sus intereses. Porque, a ver, el Military Complex de los Estados Unidos tiene arriba de 1 millón de personas que son empleados públicos, encima empleados públicos altamente capacitados para el combate, que debajo de la supuesta defensa de la democracia no han tenido problema en masacrar cuánta persona se haya puesto en su camino. Tenés, perdón, No pasa es, nada. es irritante, te juro que lo de las motitos. Tenés, si querés, Big Data, tenés grandes capitales como Palantir, que es básicamente el control total a través de la inteligencia artificial y a través de procesos tecnológicos de justamente donde existen focos de guerra. Entonces, el dinero en manos del burócrata, en el momento de poder crearlo de la nada, de poder a generar una transferencia de riqueza, porque básicamente hay que pensarlo de esta forma. Si yo tengo que estar 12 horas trabajando y una persona simplemente agarra y imprime base monetaria, la corta y va a comprar antes que yo, ¿no te parece injusto? Pues yo estoy 12 horas acá clavado y vos simplemente agarrás y emitís base monetaria y vas a comprar antes que yo lo que vos querés, y encima como si se quiere es más una explicación praxeológica, como el dinero está en circulación y el dinero vale en la percepción de las personas cada vez menos, yo cuando tengo que salir a comprar tengo que pagar más caro y tengo que restringir mayor tiempo de vida para estar más tiempo trabajando. En el medio tuve familia, alguien los tiene que criar. Es toda una maquinaria perfectamente aceitada para que básicamente nuestra, si se quiere, libertad, nuestra conciencia, nuestra voluntad se vea doblegada al capricho del burócrata. Y esto te lo atacan desde diferentes flancos. La aceleración del tiempo a través del dinero, la obligatoriedad de la educación ministerializada en base a los mismos burócratas que hacen estas cosas, los condicionamientos a través del poder del derecho positivo. Entonces, ¿realmente tenemos libertad? Porque ir a votar cada 4 años, te juro que es lo mismo que la absoluta nada. Uf, qué vivo. Y acá tenemos que hacer. Podemos invitarlo un día a ver la gente rápido en el chat. Hacer una tertulia con Daniel Siegel, filósofo, ha sido mi maestro. Con Lucas Di Dodo, que también ha sido en cierto sentido un maestro mío, porque yo el tema económico no sé nada y siempre voy a su canal cuando tengo una duda, porque no entiendo nada de economía. Me he dicho, estoy tomando nota porque literalmente que no entiendo nada. O sea, entonces voy como, básicamente, conclusión de la charla de hoy, antes de dejarle las últimas palabras para cerrar, es básicamente, el dinero es una ficción en gran medida. Segunda conclusión, somos esclavos. Tercera conclusión, los políticos son una mierda. Es lo único que entendí, que no me piden más que eso, porque no me sale otra cosa ahora. Pero bueno, no, Lucas. La verdad no, y te digo que mirá que yo que me meto siempre, vos me conocés en mi trabajo, que sabes que yo me meto mucho en el tema de investigar los metacapitales, los organismos transnacionales y lo que es el deep state y las logias y cómo opera el poder por detrás de lo visible, y aún así siempre me quedo impactado. O sea, aún así siempre me quedo impactado. Es como que parece que no terminamos más de ver lo que es la corrupción que hay en el hombre, que todos somos plausibles de corrupción en algún punto, no somos santos, pero siempre digo, más poder, más tentación, y aplica lo económico, lo político, a lo cultural. Yo creo que hay que hablar también de poder cultural hoy.
sin duda. No me voy a despedir, ya hablamos de lo que fue Charlie Kirk, o sea, no voy a hablar del tema. Hay cosas muy extrañas, justo en el último mes empezó a criticar el Estado de Israel, a Netanyahu, el financiamiento que tenían las organizaciones de izquierda, muchas coincidencias, coincidencias, vamos a dejar ahí para que no nos terminen de baja. Querido hermano, decinos lo que quieras, desde tus redes, si querés recomendar tus redes o si simplemente querés mandar un saludo a tus amigos o putear a un político, sentite con toda la libertad del mundo para cerrar el vivo de hoy día y muchas gracias por educarnos durante una hora. Un placer, amigo. Y mira, yo ya en este momento realmente digo, ¿vale la pena putear al político o en realidad es la responsabilidad individual y en conjunto de cada uno? Porque el político sale en base a, a las cosas que pide la gente. El tema es, una vez que tenés cierto poder y cierto nivel de decisión, ya directamente ese político, si no existe el contrato social y no hay una democracia directa en el que podamos restringir el poder, yo traigo un ejemplo muy particular. 2020, mientras que la gente estaba esforzándose por llegar a fin de mes como se podía, salió la ley del aborto. El tema es, Sí. ¿la sociedad en su conjunto pedía la ley del aborto o simplemente fue una normativización y una relativización del valor de la vida humana que se fue gestando a lo largo del tiempo a través de los diferentes mecanismos? Porque yo no recuerdo a nadie que haya dicho, che, quiero esto. Simplemente se instaló, se discutió y fíjate cómo controlan la agenda. Porque básicamente en algún momento el alcohol fue prohibitivo y hay que instalar, hay que correr, si se quiere, la ventana de Overton para que la gente acepte criminalizar actividades que no tenían perjuicio alguno. Entonces, cuando el poder tiene el verdadero poder, que es el dinero, lamentablemente pueden hacer con nosotros lo que quieran, lo que quieran. Lo único, y yo, a ver, así como hoy por hoy puedo dar cierto voto de fe, eh, si la información nueva llega a mis ojos y la estudio y puedo decir lo contrario, que siento que puede llegar a generar un cierto cuidado del dinero porque tiene las características que considero que, o sea, según, si se quiere, inclusive la visión praxeológica de la escuela austríaca, es Bitcoin Cash, que era la visión original. Pero aún así, yo siempre lo tomo con pinzas y estoy estudiando nuevamente. Para el que realmente busca seguridad y lo tangible y el material doradito va a ser lo que realmente hoy por hoy te puede llegar a generar cierta protección. Todo lo fuera, dúdalo. Pará, no, 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 yo quiero cerrar el vivo, loco, pero no puedes tirar esa. Lucas, no te puedes dejar aprender esto. Lo hace a propósito. O sea, No, no, de parte mía, decime, les voy a mandar un regalo a tus hijos. Yo me comprometo, te voy a escribir. Para Navidad yo le voy a mandar un regalo a tus hijos por la paciencia que me has tenido en los vivos. De verdad te lo digo, ¿eh? encantado, amigo, siempre es. Pero, de verdad, decime, no me dejes. Patrón Oro, por favor, desarrollame. ¿Qué es este bendito Patrón Oro y por qué tantos libertarios dicen que la única alternativa es volver al Patrón Oro? Explícamelo en términos simples para que yo lo pueda entender, por Eh, favor. El oro como dinero en la sociedad elegida en su conjunto está bien. El patrón oro no, porque empezó, o sea, gracias al patrón oro se creó el primer encaje fraccionario. ¿Por qué? Porque en el patrón oro lo que vos decías es, ok, vos tenías bancos de oro, valga la redundancia, el tema es que vos tenías promesas de devolución, de decir, ok, yo tengo acá en el banco Pepito 10 onzas de oro, que en el equivalente de lo que la gente referenció ese oro, es que puedo comprar tantas o cuales cosas. El tema es que, vuelvo al punto, lo que no está en tu poder, al banquero le era muy fácil decir, ok, bueno, a ver, tenés un papel que dice que tenés una onza de oro, pero ¿y si lo fotocopio? ¿Y si lo fotocopio? Y de última, si total, mientras que la gente no se dé cuenta de que estoy entregando más papelitos de lo que supuestamente decís que tenés, no hay ningún problema. El tema es, el dinero para una sociedad próspera, con valores morales objetivos, si querés, como lo que fantaseamos ambos desde diferentes espacios, pero básicamente vamos al mismo punto, es elemental.
Porque básicamente cuando delegás en alguien que no tenés la forma de auditarlo, estás a un paso de que básicamente hagan lo que quieran. Entonces, una cosa es el intercambio de monedas de oro. El tema es, cuando existió patrón oro, existió el primer encaje fraccionario, por así decir. No es encaje fraccionario per se, pero como ya justo antes hablé de encaje fraccionario, es que lo estoy referenciando. Mientras el banquero tenga la posibilidad de crear justamente promesas de devolución, volvemos mucho más arcaicamente, pero al mismo punto. El tema es, por eso es que existe el encaje 100%, que es que los bancos, si existen bancos, primero que se pueda descentralizar lo más posible, que esa es la ventaja de blockchain, pero a su vez, así como tiene su propia virtud, tiene su propio vicio, que es el control. Lo ideal es lograr descentralizar la institución que significa el dinero en base a la misma acción humana y que las personas adopten o desadopten formas de intercambiar en base a las preferencias evolutivas que se tiene como sociedad. ¿Qué pasaba? Al principio vos decías, ok, comercializamos con ganado, el tema es, la vaca se me muere, no puedo cortarte 0,01% de vaca porque es materialmente imposible. Entonces, no nos sirve como moneda de intercambio, sí nos sirve como reserva de valor y sí nos sirve como referencia de precio. Pero la fricción que existe para tener que intercambiar ganado es compleja. Y así iba pasando con los diferentes elementos. La mayor cantidad de oferta de pimienta, de tabaco, de sal, implicó que su precio decaiga de forma gramática. A, a mayor oferta bajo la misma demanda hace que el precio, obviamente, siempre se aplaque. Lo que yo hablé en un momento de BCH tiene las características más cercanas al oro como moneda elegida en libertad por la sociedad, pero de formato digital y descentralizado. Esto sí tendría que ser una explicación mucho más de por qué Bitcoin no sirve, pero sería bastante más extenso. Pero lo dejo como puntapié para el que le apasione y le interese. No, no, de hecho iba pensando, dijiste esto y ahora esto lo digo acá en vivo, pero no sé si viste La Casa de Papel completa, o sea, viste cómo Sí, sí, termina sí, la sí. serie. O sea, yo que Todo. pensé que era una serie profundamente comunista, terminó siendo profundamente libertaria, claro, y si en definitiva daba lo mismo que fuese, no, alerta de spoiler, corten ahora el vivo el que no vio la serie de Papel, pero en definitiva daba lo mismo si era oro real o no. Lo que importa es lo que la gente cree. O sea, es como un truco de magia. O sea, nos gusta ilusionarnos básicamente. Pero el tema es, ¿realmente vos podés robar un banco? ¿Realmente? ¿O estás recuperando un porcentaje de lo que te roban día a día? Bueno, ahí viene la teoría de Robin Hood. O sea, ese es el agregado. Eso lo vemos nosotros en ética, cuando vemos un poco de filosofía política, vemos esto en ética, ¿no? Claro. O sea, Hans Hermann Hoppe te diría directamente, estás recuperando lo que es tuyo, o sea, no puedes robar lo que es de tu propiedad, digamos. Exacto. Entonces, y ahí si querés, perdón, prometo que es lo último, Vos dale eh, tranquilo, que estamos eh, felices. ahí volvemos me voy un paso adicional. Y por eso yo discuto mucho con los libertarios. ¿Está bien defender al empresario? Porque ¿cuánto de lo que es, de lo que tiene Pablo Roca, de Galperín, que se hizo a costa del derecho positivo, es realmente de Pablo Roca y Galperín y no es parte mío? Porque si mercado pago existe gracias al derecho positivo estatal, gracias a justamente la emisión infinita de dinero y la fricción que se Techín genera. y cuando se hicieron las licitaciones que estaban hechas a medida, o sea, no voy a hablar ahora de lo que ha sido los sobreprecios, pues tema medio sensible, ¿no? En tema de los Sí, sí, sobreprecios sí. del PAMI, pero zafa Pero, uno acá. pero el tema es cuánto de ellos, cuánto de lo que tienen ellos es de ellos. Y vamos a una pregunta un poco más allá. ¿Es la propiedad entendida como el derecho positivo estatal un derecho absoluto? Hoy yo te digo que no. Digamos, obtener propiedad tiene que ser mediante mecanismos éticos. Porque si vos me robás, eso no es tu propiedad, sigue siendo mía. Que vos lo Bueno, tengas en posesión.
Pero ahí sí, bueno, toda la gente sabe que con Lucas nos vamos a decir todo, porque como buenos machos argentinos tenemos la libertad de pensar distinto y somos súper amigos. Pero digo, yo un punto por el cual nunca pude dar el salto, yo estoy como oveja sin su pastor. O sea, hoy me siento cómodo con la moral conservadora y el resto no sé dónde posicionarme, estoy como oveja sin su pastor, porque me he perdido muchos amigos que no sé por qué ya ni siquiera me atienden el teléfono cuando empecé a criticar el sionismo, como que me quedé fuera, quedé fuera del target, ¿no? O sea, pero digo esto, porque yo por ahí tengo como mi crítica a lo que es ciertamente liberalismo, libertarianismo en términos filosóficos, ¿no? O sea, yo coincido con vos, o sea, muchos de los empresarios que hoy se defienden, de hecho, crecen porque tienen una protección política que les permitió estar allí en un sistema de prevalencia frente al resto. Pero si yo, esto vamos a entender, si yo te lo llevo a una discusión filosófica, Lucas, y yo me voy a un punto más atrás, termino siendo la gran John Locke. John Locke, cuando tiene que explicar la propiedad, en un momento dice, bueno, si es consistente, ¿qué pasa con la propiedad primigenia? O sea, bueno, nosotros estamos partiendo del sistema de decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, acá tenemos el famoso contrato social, que todos saben que yo digo que es una ficción, o sea, pero en definitiva estamos cayendo en este problema, o sea, ¿cuál sería la propiedad original? Es irrastreable. Porque si vos me decís, bueno, empezamos, reseteamos el sistema, vos, Horacio, arrancás con lo que tenés. Y bueno, yo tengo una casita, techo dos aguas, un autito y un celular que yo tengo que cambiar y un muñeco que me traje de México, ¿bien? Acá en Blue Demon, el mejor de todos. O sea, yo arranco con esto. Capaz que Lucas arranca con una Ferrari. Y porque vende la Ferrari, invierte en Bitcoin, se hace millonario y yo sigo con mi techito de dos aguas. Yo le diría, bueno, fue libre competencia, él fue creciendo, él quiso dejarle mejor a sus hijos, está allí, superó a Horacio. Bien, pero ¿dónde sacó la Ferrari originalmente? Porque si él toma la Ferrari porque su abuelo fue y le pegó un tiro a Enzo Ferrari y le robó el vehículo, esa propiedad original con la que él arranca ya tiene un origen ilegítimo. Ujú. Entonces después no sería válido moralmente cuestionar la legitimidad o no de la propiedad de un tercero cuando la propiedad de uno ya es ilegítima desde el inicio. Y esto es lo que, por ejemplo, y bien aquí voy a citar, ¿no? Pero esto es lo que en algún punto va a tomar Marx cuando plantea, por ejemplo, la eliminación del Estado, que es volver a un Estado primigenio donde ya no había propiedad, porque todo tipo de propiedad implica una suerte de violencia contra un otro, en cierto sentido. Me fui un poco de tema, pero se entiende la idea o no, Lucas. O sea, se entiende un poco de hoy, ¿no? La propiedad primigenio, creo que aborda John Locke, de hecho. Sí, 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 se entiende perfectamente, aunque, mira, a ver, si vamos a suponer se cumple mi sueño húmedo que mañana desaparece el Estado, la gente como Elon Musk, la gente como Pablo Roca, la gente como Galperín, que está acostumbrada a, si se quiere, cazar en el zoológico, posiblemente a la corta o a la larga no tiene la capacidad de generar función empresarial para seguir sosteniendo el capital que fue acumulando gracias a la mano positiva del Estado. Ergo, en mayor libertad real de intercambio y de decisión, son personas que volverían a un punto original, porque están donde están, porque es un punto anterior de beneficio. Ahora, el tema es, por eso yo cuando planteo que soy anarquista y estoy en contra del derecho a la propiedad, justamente, pero ojo, no el derecho natural y lo que significa el libre accionar ético entre las personas, sino que el Estado defienda la propiedad como su eje fundamental, porque la propiedad a la que termina cuidando es a la que al Estado le conviene. Porque estoy seguro que si alguien me viene a ocupar la casa y me pegan un tiro a mí, nadie se va a hacer cargo. Ahora, anda a tratar de tocarte, chin. Tenés a 755 gendarmes sacándote de los pelos y metiéndote básicamente en la prisión más oscura que pueda llegar a existir en Buenos Aires o en Argentina. El tema ¿Sí? es, el Estado protege la propiedad que al Estado le conviene porque el político se retroalimenta del poder económico concentrado. Entonces, plantear esta discusión libertaria que hoy por hoy está, entre comillas, muy en boca, que te defiende el empresario, que te defiende la propiedad, yo te la tomo muy con pinzas, porque, a ver, quizás hacer el cálculo de cuánto debería de ser la propiedad que se debería de retribuir a la persona que fue robada sería imposible, pero sin el derecho positivo, sin el monopolio de la seguridad,
¿realmente estas personas podrían sobrevivir a la posición económica dominante que hoy por hoy tienen? ¿Qué pasaría con el Foro Económico? O sea, el Foro Económico Mundial sería un club anecdótico, básicamente, si no tienen el derecho positivo estatal obligatorio que te olvidas seguir a sus normativas. BlackRock, si no existiría el encaje fraccionario, posiblemente no hubiera acumulado esa cantidad de poder. Entonces, mi punto es, ¿dónde empieza el origen de justamente todas estas personas que tienen tanto poder y decisión sobre mi vida más que yo mismo? Gracias a justamente los beneficios que se dan desde la democracia moderna, el Estado moderno y todo lo que eso en consecuencia se fue desarrollando. Acá pedí a la gente, Lucas, te vamos a invitar un día a que hablemos del anarquismo, porque claro, se me ocurren mil cosas para decir, es genial el anarquismo. Yo estoy a un paso, miren así como Milei canta, yo soy el león, yo estoy por cantar el soy el rebelde, porque Te ni traigo, siquiera los amigo. anarquistas me convencen, yo estoy como más allá de bien y de mal, así, que se queme todo. Siempre decimos con mis amigos, o sea, ¿a qué conclusión llegaste? Hay que quemar todo. O sea, acá hay que quemar todo, hay que resetear todo, pero del lado correcto. O sea, vayan siendo ustedes con su estado, con sus políticos, con todos. Vayan allá de ese lado de la isla, dejen acá a la gente más o menos sensata que queremos tener, que nuestros hijos estén jugando en el patio en paz, que puedan ir y volver al colegio caminando. Bueno, yo vivo en un pueblito, así que van y vuelven en la pata sin ningún problema. O sea, con el caballito ahí con la vaquita y chao. O sea, vayan. Bueno, ¿cómo sería un enfoque de economía cristianamente? Lo vamos a abordar porque es muy largo y ya tenemos que ir cortando, pero es muy bueno hablar de economía porque el tema de la moral es fundamental, ¿no? O sea, el tema de la moral es fundamental, digamos, si es que queremos plantear un sistema ético en el gobierno, si es que podemos hablar de gobierno también, ¿en qué sentido? O sea, esto es muy complejo. El tema de filosofía política es un tema muy apasionante, nos llevaría todo un día asado de por medio. ¿Qué dicen la gente de Argentina? Le pagamos el pasaje a Lucas para que se venga a comer un asado y hacemos una gran tertulia, asado, vino y política, ¿no? O sea, podríamos hacer una cosa así con la Resistencia Radio, ahí movemos un par de Patreons, es cuestión de conseguir, acá le damos estadía, tenemos una habitación extra, así que le damos estadía acá a Lucas, Muchas puede gracias, venir con la amigo. familia si quiere, sin problema. O sea, que hospedaje que vamos a tener. Gente, gracias a... este es el tema de hecho, este tema lo puede manejar bien Lucas cuando hagamos una tertulia abierta. El pacto de no agresión. O sea, yo no trato de no opinar lo que no sé. O sea, sí. Digo así chiquitito porque no quiero, no me pide de vuelta otra conclusión porque capaz que saco otro tema y necesario pero no suficiente. Creo que el libertario debe de ser pacifista pero no inofensivo y que tiene que intervenir a través del poder social cuando sea necesario para preservar el derecho principal, que es el natural, que es la vida en libertad de un individuo que estén indefensos. Profundizo en otro momento, no tengo problema. Pero a eso voy. Me gusta. No, estoy pensando que esto está bueno para hablar, porque es un tema fundamental la filosofía política, un tema que a mí de hecho me apasiona muchísimo, así que lo vamos a abordar. Bueno, gente, nada más que agregar. Dios les bendiga eternamente. Recuerden que este domingo no. El próximo vamos a estar con Pablo Caruso en este canal hablando precisamente de lo que es el fanatismo religioso, político, cultural. Es un tema muy importante abordar más en estos tiempos. A mí me pasa, hacemos una crítica a la propia iglesia, siendo uno católico porque quiere que a la iglesia le vaya bien. Ah, ya sos enemigo del Papa. Al contrario, mando a mis hijas a un colegio católico, trabajo en medio periodístico católico, enseño en un instituto católico y quiero que la iglesia desaparezca, como no tiene sentido, ¿no? O sea, hace uno una crítica al gobierno de Milei, ah, que ya sos cuca. Cuca, sí, da culo, así te responden en Twitter. O sea, ¿qué pasó con esa militancia tan sana que te hablaban de Hans Hermann Hoppe, de Rothbard? Podías coincidir o no, pero era un debate hermoso. Ahora es Cuca, Cuca, Mandril, anda para allá. Dale. ¿Qué pasó con ese proyecto que tan bonito que teníamos en la mano? Bueno, pasaron cosas, digo, pasó Argentina. Básicamente pasó Argentina. Así que digo, a mí me gusta poder discutir esos temas y sé que a Lucas también, así que lo vamos a estar charlando. Gente, vamos a estar hablando con Pablo Caruso de eso. Voy a estar hablando en un canal invitado sobre el Deep State, que quizás después suba esa transmisión aquí. Lo que es el Deep State verdaderamente es un tema muy importante.
porque hay un poder detrás del poder. Eso es lo que yo sostengo siempre. Hay un poder real detrás de un poder visible. Eh, por ahora, estos son los avisos. Y el domingo voy a estar con Ramiro Leone también abordando, no me acuerdo si teníamos que abordar lo que era el Estado de Israel, no me acuerdo si teníamos que abordar lo que es el Estado de Israel, como para variar, para que nos terminen de meter presos todos acá, o si teníamos que hablar de los avances que hubo en la investigación sobre Einstein. Ya me voy a acordar qué es lo que teníamos programado con Ramiro. Nada más y que Dios les bendiga a todos. Gracias, loco, por estar. Un placer, amigo.